Buenas noches. La compañía LCSA, consciente que se encuentra expuesta a riesgos y amenazas que pueden convertirla en víctima de delitos informáticos, ha decidido contratar a la firma de expertos para concientizar a sus empleados sobre el impacto que pueden generar su materialización en el económico y psicológico y social para las personas y las empresas. El resumen ejecutivo consiste en lo siguiente: el riesgo tecnológico del que estamos expuestos todas las personas que de una u otra manera interactúan en los diferentes contextos económicos, sociales y culturales, nos hace reflexionar en temas como la seguridad de la información que se genera alrededor del mundo de las tecnologías y las comunicaciones. Cada vez es más común que las personas nos detengamos a pensar cómo proteger mis activos económicos, la integridad personal y la de mi grupo familiar y social, cómo protejo mis intereses morales y éticos ante las diferentes amenazas del mundo virtual. En Colombia existen bastante jurisprudencia que aplica a todo tipo de delito informático, entre las cuales está la Ley 1273, por medio de la cual se modifica el Código Penal en lo pertinente a la protección de los datos, creando el nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos, y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Mediante esta ley se penalizan como delitos todas las amenazas materializadas que impactan de manera negativa los principales elementos del sistema de seguridad informática, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. También tenemos la Ley 1581 de 2012, por medio de la cual se hace protección de los datos personales. Corresponde a una ley complementaria que controla, regula y protege y garantiza el derecho fundamental de las personas naturales para permitir que otras entidades u organizaciones, el ejemplo más común son las entidades financieras, pueden almacenar información personal y ésta sea guardada en reservorios o almacenamientos a través de gestores de bases de datos u otros medios electrónicos o digitales, o también archivos físicos. Asimismo, la gestión que se haga de esta información, como la inserción, actualización o borrado de datos. También está la Ley 527 del 18 de agosto del 99, por medio del cual se define y se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico de las firmas digitales, y se establecen las entidades que certifican y se dictan otras disposiciones. De acuerdo a lo anterior, se va a realizar una ilustración de algunos de los delitos informáticos más comunes que impactan los intereses de las personas, entidades y que han generado altos índices de delincuencia tipificados como delitos informáticos: accesos no autorizados, piratería de software, fraude financiero, sabotaje informático y hasta pornografía infantil. Son los casos más comunes o conductas que son realizadas por delincuentes que a través del Internet se desplazan por todo el mundo virtual. De tal forma que es necesario que conozcamos casos particulares para que de alguna manera estemos informados y no ostentar sin conocimiento el papel de víctimas, cómplices o, en el peor de los casos, delincuentes informáticos. El delito que vamos a explicar consiste en dice la Fiscalía, la fuente de la Fiscalía General de la Nación, desarticula en banda que habría hurtado 30.000 millones de pesos a través de medios electrónicos. El 22 de febrero de 2014, a las 11:52 am en Bogotá, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía capturan 17 integrantes de una organización criminal dedicada al hurto de dinero a través de medios informáticos y electrónicos en una operación realizada en 4 ciudades del país. La operación, denominada Piratas del Caribe, se realizó simultáneamente en Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Ibagué, desde donde los presuntos delincuentes, mediante cinco modalidades desviaban el dinero de los clientes de las entidades financieras a cuentas corrientes y de ahorro abiertas a nombre de ellos y de terceros. En los allanamientos se incautaron gran cantidad de material probatorio, como documentos de identidad falsificados y hurtados, equipos de cómputo, memorias USB, SIM card, teléfonos celulares, tarjetas débito y crédito, registros de bancos, varias consignaciones y claves de tarjetas débito, entre otros. La investigación determinó que la banda habría participado en por lo menos 46 casos con el mismo modo de operación. Los bancos han informado que por lo menos 30.000 millones de pesos habían sido sustraídos de las cuentas de sus clientes desde el año 2009. Durante ese lapso,
Durante ese lapso, la organización criminal desarrolló una serie de métodos para cometer los hurtos a las cuentas, a los cuentavientes y a los bancos. En total, se han descubierto varios sistemas para robar. El primer sistema fue la transferencia electrónica. Para esta modalidad de robo, los ciberdelincuentes se apoderaban de la información de la cuenta de la víctima y la transferían a través de Internet a diversas cuentas de terceros denominados pitufos, que en este caso eran cómplices, quienes fueran ubicados por los reclutadores para que posteriormente realizaran los retiros en los cajeros electrónicos o en las mismas cajas de los bancos. Para este caso se tipifica el fraude informático a través de la modalidad de ataque phishing, que se realiza a través de Internet. Su objetivo es apropiarse de la información confidencial de los cuentavientes como password o claves de las cuentas bancarias o tarjetas de crédito para realizar el delito. De acuerdo a lo anterior y a la normatividad vigente en Colombia, la ley 1273 en su artículo 269 reza: la violación de los datos personales incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Además de la violación al artículo 269 de la misma ley, que tipifica el uso de software malicioso, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. También se le aplica la violación al artículo 269J, que es la transferencia no consentida de activos. Incurrirá en pena de prisión de 48 a 120 meses y en multa de 200 a 1500 salarios mínimos legales vigentes. La amenaza identificada como dijimos anteriormente, es el phishing, técnica que se da a través del Internet, muy comúnmente por solicitud de información por correo electrónico con mensajes temerarios como: si no actualiza la información en un periodo mínimo de tiempo, su cuenta será bloqueada. De esta manera se aprovecha del desconocimiento del cliente, quien entrega la información a través de formularios en línea que simulan a la entidad financiera. Mediante este procedimiento electrónico engañan y suplantan la entidad financiera, y el cliente entrega la información confidencial como son los passwords o claves de las cuentas bancarias o tarjetas de crédito. El riesgo es el fraude bancario. La recomendación es no entregar información personal como claves u otros datos a través de correos electrónicos o sitios web, no responder correos electrónicos de dudoso origen, establecer políticas de navegabilidad que identifiquen los enlaces anidados y que no sean propios del banco, solo realizar transacciones desde sitios seguros y desde los computadores personales. Otra modalidad que se detectó para el fraude financiero bancario fue el bloqueo de la línea del titular. Debido al servicio prestado por las entidades financieras, el cuentaviente recibe información de sus operaciones bancarias mediante mensajes de texto a su celular. Los delincuentes, al parecer gracias a la información obtenida en las centrales de riesgos, CIFIN, Datacrédito, entre otras, se apoderaron de los datos personales de la víctima. Atacan la cuenta y la bloquean ante el operador celular de la línea del afectado y posteriormente reponen la SIM card. De esta forma, cuando la entidad crediticia llama a confirmar la transacción, los que contestan son los miembros de la organización criminal, que ya poseen todos los datos de verificación de la víctima. Este ataque utiliza otra modalidad del phishing denominada smishing, que utiliza los mensajes de texto a los teléfonos móviles. El delito tipificado corresponde a la violación 1273 del artículo 269C, interceptación de datos informáticos. Incurrirá en pena de prisión de 36 a 72 meses. También hay una violación al artículo de la misma ley del 269E, uso de software malicioso. Incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. La amenaza, como se dijo anteriormente, es el smishing, modalidad de delito que utiliza técnicas de ingeniería social con mensajes de texto direccionados a usuarios de telefonía móvil, además del delito de suplantación de identidad. El riesgo es el mismo fraude bancario. Las recomendaciones es conocer los números telefónicos de las líneas de atención de las entidades financieras de donde se es cliente. En el caso de robo, llamar inmediatamente e informar de la novedad. Otra recomendación es: si se tiene servicios activos a través de la banca móvil, el dispositivo presenta bloqueos distintos a fallas físicas del teléfono,
Puede ser que la línea o SIM card esté interceptada. Usted debe verificar ante el operador telefónico esta situación e informar inmediatamente a la entidad financiera para que su cuenta bancaria sea protegida. Otra recomendación es conocer e interpretar los extractos bancarios que llegan por los diferentes medios, sea por correspondencia o a través de medio electrónico. Otra modalidad de robo fue la suplantación del titular. Una vez se apoderaron de la cuenta bancaria del titular, las cuales por lo general son de alto valor, los delincuentes consiguen, con la complicidad de algunos de los funcionarios del banco, los delincuentes falsifican la cédula de ciudadanía del titular, cambiando la foto y la huella por la información de la persona que se presenta ante el banco, el suplantador. Allí manifiestan la pérdida de la tarjeta de débito y efectúan la reposición de la misma. Posteriormente retiran todo el dinero que reposa en las cuentas a través de la ventanilla del mismo banco. Esta es otra modalidad denominada suplantación de identidad. El objetivo es apoderarse de los datos sensibles de las personas con dineros en las cuentas, violando la ley 1273, el artículo 269. Hurto por medios informáticos y semejantes incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este código y el artículo 269J. Transferencia no consentida de activos incurrirá en pena de prisión de 48 a 120 meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. La amenaza fue la suplantación de identidad. Para este caso particular la realizan a través de la falsificación física del documento de identidad en complicidad con alguno de los funcionarios internos de la entidad financiera. El riesgo es el fraude bancario. La recomendación es conocer e interpretar los extractos bancarios que el banco envía a su domicilio o por otro medio, revisar los movimientos bancarios en periodos de tiempo muy cortos. La bibliografía, como dijimos, fue obtenida directamente de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias por la atención.